Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y la evaluación de desempeño anual no puede ser violatoria a los derechos de las y los maestros. Por eso la noche de hoy escucharemos al docente y asesor del CEID de FECODE, John Granados, quien habla precisamente de este importante tema que atañe a todos los docentes de Colombia. Escuchemos. Lo primero que hay que señalar con la evaluación anual de desempeño, ¿sí?, es que la evaluación anual de desempeño son las funciones del docente. ¿Y por qué es importante hacer esta claridad que evalúa las funciones del docente? Porque sucede que si uno tiene claro que evalúa las funciones del docente, uno le deja dos cosas claras. Primero, que la evaluación cubre lo que hace el maestro durante su jornada laboral, porque durante su jornada laboral es que cumple funciones. Es muy común que algunos evaluadores le exijan a los maestros, ¿sí?, que tengan unos proyectos curriculares que están por fuera de la jornada laboral. Llámese escuelas deportivas, escuelas de formación, que le ayude con el archivo, proyectos extracurriculares, ¿sí? Y le dicen que le va a evaluar eso porque él decidió que esa es la evaluación. Pues el rector que hace eso está extralimitando sus funciones porque es muy clara la ley que dice que la evaluación anual de desempeño lo que evalúa es el grado de cumplimiento de las funciones docentes, ¿sí? Segundo aspecto que deja muy claro este tema cuando uno miramos el asunto que la evaluación anual de desempeño evalúa funciones, ¿sí? Deja claro, primero, que se evalúa lo que está dentro de la jornada laboral. Segundo, cuáles son los instrumentos de evaluación. O sea, los instrumentos de evaluación no son cosas extraídas del cosmos, ¿sí? Porque hay personas que son muy creativas para inventarse instrumentos y vainas y pedirle cosas adicionales a los maestros. No. ¿Qué es lo que se le evalúa al maestro? Pues sus funciones. Y en el marco de mis funciones, ¿yo qué hago? Tengo que planear clase, ¿cierto? Tengo que evaluar. Tengo que hacer seguimiento a procesos. Tengo que citar a padres de familia. Tengo que asistir a las reuniones institucionales, ¿cierto? Tengo que hacer un proyecto de área, por ejemplo, o un proyecto de grado, según el nivel en que se esté. Entonces, la planeación que yo hago al inicio del año hace parte, es un instrumento de evaluación. Que el rector me dice, pero es que eso lo hace todo el mundo. Le digo, sí, es que todos cumplimos las mismas funciones. O sea, todos los maestros cumplimos las mismas funciones, ¿sí? No hay unos maestros de aula que tengan que cumplir otras funciones y otros que tengamos que cumplir otras, ¿sí? Esa expresión que utilizan unos rectores, que es una expresión ilegal. Algunos rectores dicen, yo le voy a evaluar el plus adicional que usted haga. Eso es ilegal. Porque ese plus adicional es algo que está por fuera de mis funciones, ¿sí? Y el tercer elemento que queda muy claro, ¿sí?, es que la evaluación no es subjetiva, es una evaluación objetiva. ¿Y por qué es objetiva? ¿Por qué sucede que está evaluando mis funciones? Y mis funciones no son subjetivas. Mis funciones son muy concretas, ¿sí? O sea,
Mis funciones no son las que se le ocurra al rector, no, mis funciones son las que establece el decreto 1278. Entonces, esas son una serie de aspectos esenciales, ¿sí? Y que nos han metido gato por liebre porque los maestros y las maestras no hemos sido juiciosos leyendo y estudiando el decreto 1278. Ya es donde nosotros nos meten goles cada nada. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Es que se nos tiene que evaluar las funciones. Hay otro aspecto esencial, y es que hay unos directivos docentes, algunos evaluadores que creen que el día que uno le hace una evaluación y uno entra a la oficina del rector, ese día uno parece un condenado a muerte porque uno pierde ese día todos sus derechos, hasta el derecho a la vida. ¿Sí? Entonces uno llega a la oficina desprovisto de cualquier derecho y el rector puede hacer lo que quiera con uno. ¿Sí? Pues sucede que lo primero es que el rector, una responsabilidad del rector es crear un clima, un ambiente de confianza y respeto durante el proceso de evaluación. ¿Sí? O sea que yo he visto a compañeras que salen llorando de la oficina el día que las evalúa el rector. O sea, si sale una compañera llorando, ¿qué quiere decir? O sea, no hay un ambiente de confianza y respeto. Entonces, ese es un aspecto que toca señalar. Pero además, el maestro cuando entra ese día a la evaluación, hay unos principios constitucionales que no pierden, ¿sí? Los principios constitucionales legales ese día son totalmente vigentes. El debido proceso, la libertad de cátedra, la libertad de asociación, el derecho a huelga, que son derechos constitucionales. Ese día el maestro no los pierde. ¿Sí? El debido proceso. Entonces, cuando hablamos del debido proceso, implica que el maestro tiene que conocer todo el proceso de evaluación. O sea, el rector no le puede decir el día de la evaluación, es que yo apliqué esos instrumentos, yo apliqué esas encuestas padres de familia y decidí que voy a aplicar también los resultados de las pruebas saber y decidí que le voy a preguntar a los estudiantes y decidí que le voy a preguntar a todo el mundo, ¿sí? No, si esos instrumentos, si el rector... Por eso es que al principio de año, porque estamos hablando del debido proceso, a principio de año el rector tiene que acordar el proceso de la evaluación, porque el proceso de evaluación es un proceso continuo y acordado. Y así está. Y aquí es importante decir, miren, página 24 de la directiva ministerial, de la guía metodológica número 31 del Ministerio de Educación, página 24. ¿Por qué señalo la página? Porque aparece esa apenas son 2 líneas, ¿sí? O sea, de un párrafo, un solo renglón dice que tiene que ser el proceso acordado. Y ojo con esta, que es la circular 0009 de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que esa la emitió el año pasado, y el anexo 7 de la directiva ministerial número 11 del Ministerio de Educación. Esos dos documentos, la directiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la circular de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la directiva del Ministerio de Educación, ambas reiteran que las evaluaciones, el proceso de evaluación tiene que ser acordado. ¿Por qué? Porque sucede que como el año pasado, porque es importante el concepto de la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque esa aplica para todos los funcionarios públicos. Y el año pasado, en el marco de la pandemia, todos los funcionarios públicos, porque eso es una obligación, es una obligación de carrera administrativa, la evaluación anual de desempeño, ¿sí? Entonces, todos los funcionarios públicos tuvimos que ajustar nuestra evaluación anual de desempeño. Y lo que dice esta circular 0009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil dice que se tienen que revisar los acuerdos pactados al principio de año y ajustarlos al trabajo en casa. ¿Sí? Entonces, más claro no canta un gallo, tiene que ser acordado todo el proceso. Cuando hablamos de la libertad de cátedra, entonces sucede que yo como maestro tengo el derecho a diferir de la opinión del rector en el consejo académico, en el consejo directivo, en la asamblea de padres. Y la libertad de cátedra a mí me garantiza que yo puedo escoger el método pedagógico al interior del aula. Puedo llevar los contenidos más actualizados de las disciplinas del conocimiento a mi plan de estudios, ¿sí? Y puedo plantear diferencias al interior de la institución en el desarrollo de la autonomía escolar.
La garantía de que se desarrolle plenamente la autonomía escolar consagrada en la Ley General de Educación es la libertad de cátedra, porque es lo que a mí me permite decirle libremente al rector lo que no estoy de acuerdo. Libertad de asociación. El rector a mí no me puede evaluar por ser sindicalista, ¿sí? Recuerden, la evaluación anual de desempeño evalúa funciones. Si yo soy sindicalista, eso ya no es problema de él. Y el derecho a huelga. Si yo salgo a paro, los días que estoy en paro no me los puede evaluar porque estoy ejerciendo un derecho, ¿sí? Estoy ejerciendo un derecho constitucional. O sea, que eso de paro, automáticamente, esos días de paro, el rector tiene que sacarlos de aquí. La evaluación anual de desempeño, ¿sí? Es un proceso diseñado para intimidar al magisterio, principalmente, para que no nos movilizamos y le tengamos miedos al rector. Pero yo sí le voy a hacer aquí un llamado de atención a los maestros del 1278, ¿sí? Antes del Estatuto 2277, las maestras y los maestros tenían un estatuto que lo dejó Hernando Durán Duzán en el año 77. Y el estatuto docente del año 77 establecía que los maestros y las maestras eran funcionarios de libre nombramiento y de libre remoción, ¿sí? Y a pesar de esa condición tan desfavorable, y después de que en el año 77 la federación perdió el paro, despidieron a una buena cantidad de maestros y adicionalmente le quitaron la personería jurídica a la federación, los maestros, voy a decir acá un término un poco coloquial, no se le aculillaron a la pelea. Y en el año 79, con el gobierno, uno de los gobiernos más reaccionarios de la historia, que es el de Turbay, en el marco del Estatuto de Seguridad, lograron sacar adelante el 2277. ¿Sí? Y nosotros, comparados con lo que tenían los maestros en su momento, en el año 77, que eran de libre nombramiento y remoción, nosotros tenemos muchas más garantías, porque nosotros no nos pueden echar si no ha sido por una evaluación anual de desempeño insatisfactoria durante 2 años o a través de un proceso disciplinario. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche escuchando un importante conversatorio realizado por el docente y el asesor del CEID FECODE, John Granados,
hablando sobre la evaluación anual de desempeño. Algunos docentes estuvieron también en este conversatorio haciéndole algunas preguntas y manifestándole algunas inquietudes sobre casos reales de docentes. Así que escuchemos a continuación. Yo quería comentar acerca de algún caso, bueno, de alguna compañera de un colegio X en Cúcuta. Ella la otra vez me manifestaba que en el colegio el rector prácticamente no les valía nada como evidencia, sobre todo el año pasado, ¿no? O sea, al inicio del año se hizo el proceso normal de concertación, donde la docente o los docentes establecían una serie de actividades posibles del año, ¿no?, que se iba a realizar. Sin embargo, en vista de la virtualidad el año pasado y de la pandemia, hubo que reajustar todas esas actividades, ¿no? Resulta que después ella decía, no, pues ahora el rector no me vale nada porque prácticamente no se cumple con lo que se ha establecido desde el principio de año. Entonces, que a final de año, prácticamente el año pasado, fue una tortura, como usted lo decía, ¿no? Porque algunos rectores a veces, digamos que no se aprovechan, lo diría yo, por el hecho de que nos evalúan, de pronto exigir más al maestro 1278 y ponerle como más carga de la que se tiene. Y entonces, dentro de eso, yo recuerdo que ella me decía, no nos acepta, por ejemplo, fotografías o capturas de un encuentro virtual, o no nos acepta esta cosa, o no nos acepta otra. Entonces, ¿qué decir con respecto a las evidencias? De pronto, o sea, por lo menos nosotros hoy en día participamos de reuniones de padres de familia, de encuentros virtuales, tenemos actas, o sea, tenemos muchas cosas para evidenciar, pero muchas veces para el rector o para el directivo que se encarga de evaluar, eso no es una evidencia. Unas preguntas que con base en la intervención que hace me parece muy pertinente este tema y más en estos momentos de cierre del año lectivo. La verdad es que lo que usted expresó es muy cierto. Hay rectores o rectoras intimidantes con la evaluación del 1278 y eso y la evaluación no fue dada para tal fin. Cuando una persona sale de una evaluación y sale llorando, como usted lo dice, es porque el ambiente no fue armonioso. Casi que se podría estar convirtiendo presuntamente en una persecución de orden laboral. Eso desde cualquier punto de vista y de cualquier tipo objetivo, porque la evaluación debe ser objetiva, no subjetiva. Segundo, hay rectores o rectoras que hacen una reunión de todos los compañeros del 1278 y plantean ya una posición de lo que él quiere encontrar y a eso le llama acta de concertación grupal. Y las actas de concertaciones grupales no se dan tampoco de esa manera, porque cuando un compañero, dos compañeros o tres compañeros, legal y jurídicamente dentro del debido proceso constitucional, no están de acuerdo, no se puede decir que todos están de acuerdo en una concertación cuando ha sido fallida, así sea por uno solo de los 20 o de los 30 reunidos. Tercero, esas actas de concentraciones por lo general a veces van sesgadas como las encuestas de los políticos. En algunos momentos ya quieren decir que va ganando fulano y las colocan a vivir. Las actas de concertación a veces es lo que quiere buscar cada quien. Las evaluaciones del 1278 deben ser proactivas, deben ser buscando el crecimiento, no la persecución, no una evaluación sanción. Debe ser motivante, no debe inventarse subjetivamente lo que no existe en la norma. En la norma lo jurídico lo decimos, lo que no está en la norma no existe. Usted no puede solicitar lo que no está. Quisiera dejar hasta ahí porque tengo muchos más temas que de pronto le podría aportar aquí a los compañeros para que le dé respuesta a la compañera laprofe.com, por favor. El doctor Mauricio toca un aspecto importante, ¿sí? La evaluación es objetiva, ¿sí? Y mide las funciones. Entonces, los instrumentos de evaluación tienen que dar cuenta de las funciones,
¿sí? Por eso aquí la palabra clave es cumplir las funciones, evaluar las funciones. Y yo cómo doy cuenta que cumplo las funciones ¿cómo es que yo doy cuenta que estoy cumpliendo las funciones? Doy cuenta con mi planeación del año, ¿sí? Que el rector dice, es que eso lo tiene que hacer todo el mundo. Pues obvio que lo tiene que hacer todo el mundo porque todos tenemos que cumplir las mismas funciones, ¿sí? Si lo voy a tomar foto de las diferentes actividades que yo hago, pues las tiene que valer. ¿Sabe qué es lo que nos pasa, nos está pasando a nosotros? Es que desconocemos la norma y nos la dejamos montar por parte de los evaluadores. Si nosotros estudiamos de una manera juiciosa la norma, no nos dejamos meter los dedos en la boca, ¿sí? Correcto. Eso es así de concreto. Porque ¿cómo así que el rector uno va a llegar ese día a la evaluación y le va a llegar a uno a decir, a mí todo el año me dieron queja los estudiantes de su trabajo y por eso usted no va a sacar 100? O por ejemplo, nadie puede sacar 100. Sucede que la escala de valoración de la evaluación anual de desempeño dice que es de 0 a 100. En ningún momento dice que nadie pueda sacar 100. ¿Sí? Y la evaluación dice muy claro, evalúa el desempeño del año, no del año anterior ni del próximo año, porque a veces le dicen, nadie puede sacar 100 puntos, sino ¿qué va a sacar el otro año? ¿Qué va a mejorar el otro año? Pues que lo del otro año es otro año, eso no sabemos. El otro año tal vez se me corrió la teja y yo no pude dar bien mis clases y no voy a ser buen maestro, pero este año sí merezco el 100. ¿Sí? Entonces, esos tipos de cosas, como nos manejamos al dedillo esta norma, entonces sobrepasan nuestros derechos, ¿sí? Por ejemplo, entonces el rector dice, usted todo el año llegó tarde y por eso es que le voy a bajar. Pero qué pena, señor rector, si yo llegué tarde todo el año, ¿usted por qué no me hizo un llamado de atención? Por esa razón, durante todo el año, porque parte de las funciones del rector es verificar que el personal a su cargo cumpla las funciones. Yo tengo la obligación de llegar a tiempo a mi puesto de trabajo, ¿sí? Si yo llego tarde, la obligación del rector es llamarme a decirme, compañero, usted está llegando tarde, tiene que corregir eso. Si yo no corrijo, pues ya me estoy arriesgando a que se inicien, a que el rector está en toda su obligación, ¿sí?, de tomar medidas correctivas frente a ese hecho. Pero no puede quedarse calladito todo el año para decirme el día de la evaluación, usted llegó tarde todo el año. Porque si no, ¿dónde está cumpliendo sus funciones? Y en ese caso se está violentando el debido proceso del maestro, porque yo tengo el derecho a la defensa, ¿sí? Entonces, si yo llego el día de la evaluación, me está quitando el derecho a la defensa porque yo puedo haber llegado por 1.000.000 de razones tarde. Yo también tengo el derecho a explicar por qué llegué tarde. Que esas razones sean justas o no sean justas, eso es otra cosa, pero yo tengo el derecho a la réplica, a la defensa, ¿sí? No, o voy a colocar con esto otro aspecto del debido proceso, ¿sí? Tengo un proceso disciplinario porque me ausenté un día a trabajar, X o Y razón, sea justo o injusto, ese no es el asunto es que yo ya estoy en un proceso disciplinario ante control interno en la Secretaría de Educación, ¿sí? Ese aspecto ya no lo puede evaluar el rector, porque ya está juzgándose en una instancia superior que es control interno, eso ya sale de la evaluación. A una persona no la pueden juzgar por el mismo hecho 2 veces, de manera paralela, ¿sí? Entonces, si ya está en control interno, si yo estoy en control interno, entonces el rector pues tiene que sacar ese tema de evaluación y esperar que salga yo culpable o inocente de control interno, pero el rector a mí no me puede estar evaluando 2 veces por el mismo hecho. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche escuchando un importante conversatorio realizado por el docente y el asesor del CEID FECODE, John Granados, hablando sobre la evaluación anual de desempeño. Algunos docentes estuvieron también en este conversatorio haciéndole algunas preguntas y manifestándole algunas inquietudes sobre casos reales de docentes. Así que escuchemos a continuación. Es que lo de concertar, básicamente se concerta, son los instrumentos de evaluación. Las funciones no se concertan porque las funciones las establece el Congreso de la República con el decreto ley 1278, ¿sí? O sea, las funciones no las puede imponer. Yo no me puedo asignar mis propias funciones porque eso extralimita mis funciones. Y lo mismo el rector no me puede colocar a sus funciones porque él extralimita sus funciones. O sea, el tema de funciones no es concertable. El tema de jornada laboral tampoco es concertable, ¿sí? Porque yo cumplo funciones es durante mi jornada laboral. ¿La concertación a qué va?
a los instrumentos de evaluación, puntualmente, a cómo voy a hacer el proceso. Por ejemplo, los directivos docentes van o no van a entrar a hacer observación de clase. Eso hace parte del proceso de concertación. Se va a tener en cuenta, tengo que entregar un informe por escrito, sobre todo de las actividades que hice durante todo el año, y adicionalmente tengo que entregar todo el material, las guías, las evaluaciones, las notas, el plan de estudios, ¿sí? El observador, todo ese tipo de cosas, ¿sí? O voy a quitar otras. Ayer un compañero me hizo una pregunta muy interesante en este asunto. Uno de los principios de la evaluación es la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Involucra dentro de la evaluación, dentro de la evaluación anual de desempeño se involucra los resultados académicos de los estudiantes en las pruebas externas, ¿sí? En las pruebas a ver concretamente, hasta las PISA, por eso colocamos pruebas externas, ¿sí? ¿La puede hacer o no lo puede hacer el rector? Lo puede hacer, pero siempre y cuando sea concertado, ¿sí? Siempre y cuando a principio del año el rector le diga, llegue a un acuerdo con los maestros y le decirle, vamos a tener en el marco de la evaluación los resultados de las pruebas a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo le decía, a esto ya se vuelve un asunto de fuerza, donde los maestros no se dejen imponer esa cosa, ¿sí? Pero si toca, pues toca encontrarle son maneras para matizar, ¿sí? Porque no puede ser que un estudiante que sea bien vago, por esa culpa de ese estudiante que es bien vago, me vengan a bajar a mí mi evaluación. O sea, la evaluación tiene que depender también de lo que yo puedo hacer, no de unos elementos externos. Aquí una cosa que se me estaba pasando, el periodo de la evaluación, y por qué es fundamental mirar este tema del periodo de la evaluación. La evaluación anual de desempeño se realiza al finalizar el año lectivo, ¿sí? Y se realiza siempre y cuando el maestro haya trabajado un tiempo superior o igual a 3 meses en la institución educativa. Ese periodo puede ser continuo o discontinuo, ¿sí? Ahorita estaba hablando el doctor mexicano, estamos hablando sobre la mujer y vea que hay una situación que en la evaluación anual de desempeño afecta mucho a las mujeres cuando están después en su licencia de maternidad, ¿sí? Hay unos rectores que le dicen, pero es que usted salió a su licencia de maternidad durante 3 meses y eso le va a afectar a usted en la evaluación porque fueron 3 meses que no vino aquí a trabajar. Ahí se está violentando el derecho de la mujer a su licencia de maternidad y por supuesto el derecho al niño, ¿sí? Porque durante esos 3 meses ella no estuvo cumpliendo funciones, ella estuvo atendiendo su licencia de maternidad y el cuidado del bebé. Ojalá fuera en este país y tenemos que tener una gran lucha para que las mujeres tengan más tiempo de licencia de maternidad y los hombres tengamos también una licencia de maternidad más amplia, pero para ayudarle y atender todas las cosas que corresponden en el hogar, ¿sí? Pero vean esto concreto. Voy a colocar un ejemplo, un maestro se cayó y se rompió una pierna, ¿sí? Duró 1 mes incapacitado. Entonces tiene una serie de dramas. Se accidentó, ¿cierto? Le descuentan un montonón de plata del salario por la incapacidad. Y llega el día de la evaluación y el rector le dice, yo le voy a bajar a usted porque como usted no vino aquí 1 mes a trabajar, ¿sí? Eso no es así. O un maestro accedió a una licencia remunerada, a una licencia no remunerada, ¿sí? O sea, tuvo acceso a un derecho y porque tuvo acceso a un derecho, entonces le va a venir ahora el rector que le va a bajar a la evaluación. No, en ese caso, el rector está totalmente equivocado, ¿sí? Porque ese periodo y en el anexo, en ese documento que diligencia el rector, ahí dice días evaluados, ¿sí? Y esos días que fueron evaluados son los que tiene que evaluar. O sea, los días evaluados son los que el maestro fue al colegio, ¿sí? Los días que no fue al colegio, el maestro tiene que justificar por qué no fue al colegio, ¿sí? Pero si tiene plenamente justificado, ya sea por una licencia maternidad, por una incapacidad, por una licencia remunerada, una licencia no remunerada, ¿sí? Permisos, porque a veces también uno le cuenta hasta los días que uno tuvo permisos, pues el permiso que yo tengo es un derecho y eso para mí no tiene que andar descontando, ¿sí? Entonces, en esas situaciones también se está vulnerando los derechos del maestro. Y vuelvo, insisto, con lo que iniciamos al principio, ¿sí? La evaluación tiene que ser objetiva y lo objetivo son los instrumentos que uno hace. Yo para cumplir mis funciones tengo que hacer unas cosas básicas, ¿sí?
hacer mi planeación de clase, tengo que hacer guías, tengo que diseñar evaluaciones, diseño material didáctico, diligencio el observador, cito a padres de familia, asisto a las diferentes reuniones del colegio, ¿sí? Y hago los acompañamientos pedagógicos que por fuera de mis asignaciones académicas. Entonces, miren, compañeros y compañeras, ¿sí? Que esas cosas que yo les acabo de decir son instrumentos básicos que dan cuenta de mi desempeño docente, ¿sí? Ya cosas estrafalarias y todo eso, ahí es lo que uno ya tiene que entrar a pelear con el señor rector. Pero lo que yo tengo que pelear es que yo tengo que entregar lo mínimo. Lo mínimo no, yo tengo que entregar es lo que en realidad da cuenta de mis funciones. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, conociendo algunos aspectos importantes frente a la evaluación anual de desempeño en el más reciente conversatorio realizado por el docente y asesor del CEI de FECODE, John Granados. Continuamos entonces escuchando a continuación. Él o la docente entra a la del rector o rectora después de ya haber sido cargadas todas sus evidencias en la plataforma de Secretaría de Educación a la cual pertenece ese docente. Se hace la conversación con el directivo, pero resulta que a la final el directivo decide bajarle la nota a ese docente o esa docente. Y aún a pesar de el diálogo que hay entre ellos, que el docente no está de acuerdo en que su nota sea minimizada, porque es evidente que para un futuro video, para reubicación o ascenso, eso va a afectar bastante, porque va a decir que desmejoró cuando hagan esa revisión de ese documento. Pero el rector aún así no escucha al docente, no le escucha la inconformidad de acuerdo con esa nota, igual se la deja baja. ¿Qué debe hacer un docente en ese caso? Gracias. En esa situación existen los recursos, el recurso de reposición por vía administrativa, ¿sí? Lo primero es que hay una costumbre de algunos directivos docentes, de algunos rectores. Voy a hacer aquí una acotación. La evaluación docente es una de las funciones del rector establecidas en la Ley 715 y es una función que no puede delegar en otra persona. Si el rector no hace la evaluación anual de desempeño, está incumpliendo sus funciones y eso implica que está en curso en una falta disciplinaria, ¿sí? Y dentro de todo, y recuerden que la evaluación anual de desempeño es un proceso,
¿sí? Que inicia con acordar los asuntos al inicio del año y finaliza con la notificación de la evaluación. O sea que la evaluación anual de desempeño, durante la evaluación anual de desempeño, el docente, el directivo docente o el rector tiene que notificarme a mí por escrito, ¿sí? Si yo no me dejo encontrar, entonces ya lo puedo hacer por correo electrónico o lo puedo hacer por correo certificado, ¿sí? Pero él me tiene que notificar a mí el resultado de la evaluación. Si yo no estoy de acuerdo, a partir de la notificación tengo 5 días hábiles para presentar un recurso, ¿sí? Y le digo, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, ¿sí? Y él tiene 15 días hábiles para darme respuesta a esa petición, ¿sí? Ya de ahí para adelante, entonces ya toca ir a otra instancia, ya toca ir a Secretaría de Educación, a Control Interno, y ya se empieza a agotar otro montón de instancias, ¿sí? Pero ese es el primer paso. Ahora, hay otra situación adicional. En la evaluación anual de desempeño, aquí yo estoy haciendo referencia a las siguientes normas: 1278, decreto 3782, y a los siguientes documentos. La guía metodológica número 31, la circular 009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el anexo 7 de la Directiva Ministerial número 11, ambas de 2020, ¿sí? Y aquí hay una circunstancia. Entonces, sucede que yo le puedo también, yo le puedo recusar al rector para que no me evalúe, o el rector puede presentar un impedimento para no evaluarme a mí. ¿Y eso cuáles son los criterios? Son criterios objetivos también, ¿sí? O sea, no son cosas que yo me las vaya a inventar me las vaya a inventar. Entonces, ¿cuáles son? Esos están establecidos en el Código Civil y en el Código Único Disciplinario. ¿Y cuáles son los casos en los que se interpone una recusación o un impedimento? Cuando se es cónyuge o compañero permanente, parientes de 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Ser administrador de un negocio, o sea que yo me puse de acuerdo con el rector y montamos un billar, ¿sí? Y alguno de los dos es el administrador de ese negocio, entonces ahí me toca presentar la recusación o el impedimento. Que existe un pleito pendiente, un proceso civil, ¿sí? Algo por el estilo. Que exista una denuncia penal o disciplinaria entre los dos, ahí automáticamente se tiene que interponer, se tiene que establecer eso. Que seamos muy buenos amigos, yo me la paso en la casa de él es el padrino de mis hijos, ¿sí? Yo soy el padrino de matrimonio de él, ¿sí? Ese tipo de situaciones, ahí hay una gran amistad. O cuando tenemos una enemistad enorme, que ya no nos podemos ver en el colegio, ¿sí? Que ha habido ya insultos, que se han alzado la voz, ¿sí? Un montón de cosas en esa situación también. O que yo le deba plata o que él me deba plata, ser acreedor o deudor. En esas situaciones se tiene que presentar un recurso, se tiene que presentar un impedimento o una recusación, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se hace por escrito, se le presenta a él y con copia a la Secretaría de Educación, en el caso de Bogotá, a la Dirección Local de Educación o al director de núcleo, ¿sí? Que al superior jerárquico del rector toca presentarle también eso. Creo que aquí han quedado cosas claras. Uno, que es una función estrictamente del rector, la evaluación docente, que no se puede delegar y que muchas instituciones hacen esa delegación de esa función. Que seguramente el acuerdo que debe ser al principio de año, pues debe ser entre docente y rector. Que seguramente si quiere cada uno de los docentes, de los 20, los 30 o los 100 docentes, en llegar a un acuerdo diferente, lo pueden hacer. Que no se deben cambiar las cosas al final y por voluntad propia tomarse el atrevimiento de decir, no, es que ahora vamos a evaluar esto o estas evidencias que usted me está presentando no sirven, ahora necesito los videos, por ejemplo, de las grabaciones suyas digital. No, señor, no se puede hacer. Entonces, eso es un panorama de acá, de nuestro entorno, de nuestro departamento. Nos gustaría también, Pizarra Digital hace eso. Entonces, conozcamos un poquito más del magisterio a nivel nacional. De pronto, compañero Héctor, usted me imagino que maneja ya también esas problemáticas. Vamos a dejar el espacio específicamente de la ciudad que usted pues obviamente nos habla
y el proceso que ustedes también tienen allá en la ciudad, o sea, en la capital? Yo lo primero que quiero decir es que la evaluación anual de desempeño no es una vaina democrática, o sea, está hecha contra los maestros. Lo que yo he hecho particularmente estudiando la evaluación anual de desempeño durante los últimos 2 años es encontrarle aspectos donde nos podamos agarrar para que sea para defendernos, ¿sí? Porque la primera lectura que uno le hace es una evaluación contra los docentes, ¿sí? Entonces, aquí esto ha sido en mi caso ha sido un aprendizaje en la práctica, ¿sí? De mirar cómo me argumento cada día, cada año más para la evaluación anual de desempeño en mi institución, ¿sí? Y lo que he hecho es como sistematizar todo eso que he venido estudiando, pero hay que tener muy claro que esa evaluación es contra los maestros, ¿sí? Claro. Y lo que dice ahí, las responsabilidades que están en la Secretaría de Educación, ¿sí? Las responsabilidades que están en la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues eso genera mucha confusión, porque la Comisión Nacional del Servicio Civil ya lo hizo. Ahorita un acuerdo de FECODE la paró, pero recuerden que en el año 2018 sacó unos protocolos generales para la evaluación anual de desempeño para todos los maestros y tenían una característica, ¿sí? Era garantizar que un montón de maestros perdiéramos la evaluación. Que la fuerza de FECODE logró atravesarse en impedir la aplicación de esos protocolos de evaluación, ¿sí? Que inicialmente dijo ya, no, eso va a ser para el 2010, o sea, inicialmente lo sacaron diciendo que para el 2018, en ese mismo año. Luego la presión inicial lo pasó para el 2019 y ya la presión definitiva logró que se suspendieran definitivamente. Gracias a la movilización de los estudiantes. Duque se acaba de posesionar, tenía a los estudiantes universitarios en paro, ¿sí? Y tenía que liberar presión de FECODE porque FECODE ya estaba ahí muy atento a esa situación que se venía dando. Esa es la primera cosa. Pero las secretarías de educación también emiten resoluciones dando orientaciones sobre la evaluación anual de desempeño, ¿sí? Y son resoluciones contra los maestros. Ahora, entonces, lo que toca es, en últimas, uno se tiene que agarrar de cosas constitucionales, de debido proceso, de todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero en realidad sí estamos muy expuestos. ¿Cuál es la garantía que nosotros debemos empezar a buscar? Primero, conocer muy bien la norma, ¿sí? Manejarla al dedillo, porque muchos directivos docentes no la conocen, ¿sí? Y como nosotros no la conocemos, entonces ellos nos meten carretazos frente a ese tema. Entonces, es una cosa. Y lo otro, que sea la fuerza de los maestros de la institución la que no se deje imponer unas condiciones contra nosotros, ¿sí? Si yo voy solo y me le peleo al rector, pues es mi pelea solo contra el rector. Pero si es todo el estamento docente defendiendo una posición en torno a la evaluación, la correlación de fuerzas cambia y el rector tiene que ir soltando la vara, ¿sí? Ahora, lo que sí nos queda, lo que hay es que nosotros le dejamos coger ventaja a los rectores, ¿sí? Y muchos ya están muy empoderados en esto. Y nos va a tocar es mostrar ya muchas agallas y pararnos bien duro para que no hagan lo que quieran con nosotros con la evaluación. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.